¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva entrega de Fútbol Infinito. Aquí estamos, como siempre, junto a Jaime Macías con una jornada de fin de semana, Jaime, que ha sido realmente larga e intensa. Hoy es una jornada, un día no habitual para nuestra entrega de podcast. Estamos grabando el día lunes por la noche. Así que saludamos a toda nuestra gente que, bueno, aquellos que estaban impacientes, aquí está la dosis de Fútbol Infinito. ¿Cómo está, Jaime? ¿Cómo estás, Visco? Un saludo para ti, un saludo para todos. Ha pasado tanto este lunes que ya ni me acuerdo cómo fue la jornada del fin de semana. Estoy exagerando, claramente. Y un agradecimiento a todos en YouTube, en Spotify, en iTunes, en iVoox, en la página web de Fútbol Infinito, en En todas las en todas plataformas. las plataformas que nos están siguiendo. Uh-huh. En Tubo también, donde estamos a través de Tubo. En fin, por todos lados estamos y agradecemos el cariño de la gente. Vamos a comenzar, Jaime, porque la liga empieza, si se quiere, a apretar un poco. Ya llegamos al final, estamos casi más o menos a la misma altura donde el campeonato se paró antes de la pandemia en la temporada anterior. Así que bueno, ya estamos casi a punto de cumplir un año de toda esa situación, al menos en el calendario de la liga. Y ha sido, bueno, estamos empezando a ver esas curvas, esas oscilaciones tan temidas por los entrenadores. Vamos a comenzar hablando del Real Madrid, que había hecho un gran esfuerzo para vencer a Atalanta 1-0. Salió con una muy buena ventaja de Bérgamo, aunque sabemos por lo que vimos en este partido que no puede llegar a no ser una ventaja decisiva. Y tenía un rival incómodo, como la Real Sociedad, que plantó cara frente al Manchester United en la vuelta de la Europa League, pero que ya estaba condenado por el 4-0 de la ida. Y que logró mostrar por su juventud, me parece, Jaime, y ahí te lo cedo todo, un espíritu competitivo que complicó al Madrid. ¿Cómo fue el partido? Sí, como fue el partido antes de eso, Vizca, ha pasado tanto tiempo que hoy se cumple un año, 1 de marzo, de la última vez que el Real Madrid jugó en el Bernabéu, que fue el El clásico frente al clásico. Barcelona, exactamente. Después el Madrid jugó de visitante en Sevilla y se paró contra el Betis y se paró absolutamente todo. Y la Real Sociedad venía con bajas. Eso era parte de lo llamativo del compromiso. No estaba Merino, un hombre pretendido por el Real Madrid, no estaba Ilarramendi, un ex hombre del Real Madrid, en un gran mediocampo. Y estaba Subimendi y estaba Guevara, dos jugadores con muchísima proyección, pero que claro, no son los titulares habituales. Y desde esa zona son, para mí, los mediocampistas, con el Chino Silva como la cabeza de ese mediocampo de la Real Sociedad, el mediocampo que más le ha complicado la vida al Real Madrid. Ha habido gente que le ha ganado al Madrid, pero haciéndose fuerte en otras zonas, pero así en esa pelea mano a mano de mediocampo, yo no había visto a alguien que lo incomode tanto como el Real Madrid. Y es más, el partido es tan bueno de ambos que llega un punto en la transmisión con Diego Pesolano en la primera parte que decimos, el 0-0, es difícil encontrar un demérito de alguien para explicar el 0-0. Son todas virtudes de uno o de otro equipo las que están manteniendo que el partido termine estando igualado. Y ya cuando entra en esta dinámica, empiezas a encontrar un Madrid que empieza a desesperar ante la ausencia del gol. Y la estadística Vizca dice 12 remates, claro, son 12 remates desde ángulos casi imposibles, desde distancias muy largas, de los cuales solo uno era una ocasión en la que tuvo que intervenir Ramiro. Creo que le pesó esa falta de gol que lo aqueja toda la temporada. Le fue pesando que se dio cuenta que no iba a tener tantas oportunidades hoy como las había tenido en partidos anteriores, hasta que se rompía el cero. Y también me parece que le fue pesando esa presión con la que tan bien convive el Real Madrid, pero esa presión de saber que si ganaba hoy tenía las posibilidades matemáticas de ser líder el próximo domingo a la noche. Sí, correcto. Hablabas de las bajas, pero de las bajas de la Real. Bien sabemos también que el Madrid viene también con muchas bajas, que sigue enfrentando estos partidos muy complejos, sin Ramos, sin Hazard, sin Benzema. Entonces, es un equipo que tiene muchas dificultades. Y hoy que se cumplía el partido número 100 en la primera del Real Madrid, en todas las competencias, de Vinicius, Vinicius es un poco el futbolista que termina rescatando al Real Madrid. Son 13 goles nada más en 12, estos 100 partidos. 12, 12. porque sí.
¿Qué podemos sacar entonces del Madrid, de todo este tramo donde ha tenido que sufrir tanto, jugando con mínimos, a veces con Isco de 9, a veces con Mariano, teniendo que salir de esta situación donde vemos que lógico, que hablábamos de las irregularidades del Atlético de Madrid, pero ahora tenemos que hablar de las del Madrid también. Y esa presión que vos decías, ha convivido muy bien con ella, pero creo que a tanta exigencia y con tantos puntos de desventaja, en algún momento el Madrid también va a empezar a sentir que esa presión le es demasiado. Y que esas piernas ya no dan, y que hay calidades que no dan. Escuchaba una estadística de Pedro Martín, el estadista de la cadena COPE, hoy, cuando recordaba los 12 goles de Vinicius en 100 partidos, como tú lo acabas de decir, Vizca, pero anotaba que de esos 12 goles, 3 tranquilamente podían haber sido considerados autogol. Entonces es un porcentaje bajísimo de efectividad. Es más, la pelota de hoy, el gol de hoy, si ustedes lo ven, iba a las manos del arquero. La desvía Subeldía al final. No es un autogol porque la pelota iba al arco, pero iba al arco sobre la humanidad del arquero. Entonces, es un tema, es un tema, es un tema importante. Yo creo que el Madrid no tiene irregularidades como las ha tenido otro equipo. Yo creo que el Madrid tiene lo contrario, regularidades. Al menos cuando están la mayoría de sus hombres, cuando está su columna vertebral. Y el hecho de que haya regularidades te ejemplifica que hay días que alcanza y días que no. Hoy yo no encuentro cómo el Madrid pudo haber jugado un mejor primer tiempo que la Real Sociedad. Es más, el mismo Zidane lo decía y coincido plenamente con él. De los últimos 6 partidos, este es el único que el Madrid no gana y es el que mejor juega. Porque sacando la mejor versión de tu 11 disponible, igual no te alcanzó para un rival que también sacó una gran versión. Tenemos el derbi la próxima semana. O sea, no es poca cosa. El Madrid se va a enfrentar el sábado. Domingo 7, al Atlético de Madrid. El partido se va a jugar en el Metropolitano. Sabemos muy bien el relativo peso de las localías en toda esta situación que estamos viviendo. Pero, ¿qué tanto cambia el contexto de ese partido de acuerdo al resultado o a los resultados que vimos el fin de semana? Si te parece, vamos a hablar del Atlético y después vamos a hablar un poco de la situación del derbi del próximo fin de semana. Que el Atlético ha vuelto a esa zona de confort del pasado, que ha vuelto a ser un equipo de bloque bajo, de línea de 4, de aguantar, de pegar en los momentos oportunos. El partido con Villarreal fue el partido menos vistoso que le he visto al Atlético, pero se reencontró con la victoria. Entonces, a un equipo que cuando empieza a dudar de su paso hacia adelante, da un paso atrás, y no hablo desde el estilo, hablo desde el estilo, y le resulta, ¿cómo lo convences a que no lo vuelva a hacer? ¿Cómo lo convences al Atlético que vuelva a ir para adelante? Creo que el Atlético va a volver a darnos ese fútbol vistoso cuando recupera a los carrileros, cuando vuelva Trippier y cuando vuelva Ferreira Carrasco. Puedes mantener el sistema si tienes a uno de ellos. Si no tienes a ninguno, no lo puedes hacer. Es más, hubo pasajes del partido donde el extremo o el carrilero fue Correa, y Correa tiene la capacidad de ir y tiene los pulmones para venir, pero no tiene el cuerpo para detener. Y ahí tiene un problema Simeone. Y por eso el equipo terminó tan atrás, tan poco vistoso, pero con ese colchón de 5 puntos y un partido menos, si Simeone repite ese cerrojo, a nadie le puede sorprender. Porque cambia la obligación de Atlético. Veo que ya saltaste al partido del Atlético, y eso significa que después vamos a ir al derbi, ¿correcto? Sí, lo que pasa, Vizca, es que desde el punto de vista profesional fue un partido muy complejo de comentar, el partido del Atlético de Madrid. Porque Simeone agarró e hizo 3 sistemas en 60 minutos. El partido frente al Villarreal hizo 3 sistemas en 60 minutos de una asimetría que yo nunca había visto. O sea, la línea de 5 en un tramo del partido estaba conformado por
Correa y Hermoso como los laterales carrileros, Barsálico, Savic y Felipe la línea de 3, totalmente. O sea, si tú la pones en el papel, si yo te la pongo en un papel, tú me dices, ese equipo está mal parado. Te equivocaste en el diagrama. Y así estaba parado el Atlético de Madrid. Suárez totalmente aislado de cualquier asociación de juego que pueda tener el Atlético de Madrid. La peor versión de Coque aparece cuando tiene un complemento como doble contención y bueno, y terminó jugando con Saúl, que ha tenido una temporada espantosa. Entonces, desglosar el partido con el Villarreal, la victoria y para de contar. Imagínate lo que tiene que haber sido para que la figura de la cancha sea un jugador del equipo que perdió 2-0. Uh-huh. Los 3 puntos no se los va a quitar nadie a Simeone, pero más o menos así fue el No, partido. pero yo creo que en todo esto depende un poco del contexto, ¿no? Y vamos a hablar un poquito más adelante, si tenemos tiempo, de la Premier. Y, por ejemplo, el City, que está en una racha impresionante, tenía que tomar decisiones Guardiola y no jugó su mejor partido, sin embargo ganó. Entonces, a la larga, eso es lo único que va a contar. Para un entrenador, eso es lo único que va a contar a Jaime, al final de cuentas. Y si el Atlético, yo creo que gestiona bien estos próximos 2 partidos, no es que va a tener la liga ganada, pero sí va a tener algunos problemas menos y algunos partidos más de colchón, que de eso se trata un poco, ¿no? Sobre todo en este tramo del partido. Yo sacaba cuentas mentalmente, Jaime, y yo, a ver, no sé si hay alguna estadística al respecto, pero me da la sensación de que el Atlético de Madrid ha sido quizá el equipo más golpeado en cuanto a números de sus futbolistas del equipo profesional por COVID-19. Entonces, cuando uno tiene todos esos inconvenientes entre la temporada pasada y esta, queda claro que te aparecen imponderables, después hay lesiones, la suspensión de Tripié, o sea, hay muchos problemas con los cuales Simeone ha tenido que lidiar. Aparte de todos los cuestionamientos que se le hacen, aparte de la presión que el Cholo estará viviendo, porque saben muy bien lo que se va a decir si el Atlético no sale campeón. No, que es un fracaso y que se vaya. También me parece que... Bueno, ya de hecho tenemos ahí un pequeño conato con el tema del festejo de Joao Félix, Jaime. O sea, ahí... A ver, ¿cuál es tu opinión del festejo de Joao Félix? Bueno, que si el grito es a Simeone, me parece que el tema hay que diseccionarlo en varias partes. Si el grito es a Simeone, es un problema entre él y Simeone. Me parece que el grito de rebeldía, el jugador lo tiene que dar en la cancha. Hablamos largo y tendido de lo que fue el partido frente al Chelsea, donde me imagino que Simeone le pidió cosas a sus jugadores y sobre todo a Joao Félix. Entonces, si el jugador no le cumplió al entrenador, ¿qué tiene que hacer el entrenador, Jaime? Darle un toque. Y entendió el partido que tenía que jugar este fin de semana contra el Villarreal de visitante y lo sacrificó a Joao Félix. Volvió a insistir con Lemar, volvió a insistir con Suárez, volvió a insistir con Correa, con Llorente, o sea, armó un equipo, digamos, sí, sin Joao Félix. Lo que pasa es que también es cierto... Y eso no le gustó a Joao, ¿eh? No le gustó a Joao, pero no es que sacó a Joao y puso a Correa, no, sacó a Joao y puso a Barsálico. O sea, puso un hombre para complementar atrás. Para adelantarlo en la cancha a Llorente, porque entendía que él lo podía llegar a sacar del fondo. Exacto. Si lo podían apretar, que Joao no pudo. Joao está bien, está enojado, está cabreado, yo lo entiendo perfectamente eso, pero lo que decía el Cholo, a mí me gusta eso, porque me van a responder en la cancha y si le responde con el gol que hizo, está perfecto. Pero también me parece que el Cholo se equivoca en entrar a esta discusión pública. Porque el Cholo es un gran arropador. El Cholo ha tenido de estas 100. Pero no discutió, no podía eludir la pregunta. No, pero él dice, no, está bien el desahogo porque tenía un buen tiempito sin marcar, dijo Simeone. O sea, también le pegó ahí un poquito. Jaime, uno espera que un jugador, lo mismo que Zidane, en un momento se le retobe a Hazard y va a decir, y tenía un buen rato sin marcar y sin jugar bien. Entonces, ha jugado muy pocos partidos. Y tiene razón el entrenador allí. Por eso te digo, o sea, él está conduciendo un equipo que tiene que ganar. Sí. Muy a lo Aragonés. Hablan por allí de la relación entre Aragonés y Futre. Y
Aragonés a Futre lo llevaba, pero básicamente mal, y se llevaban mal. Y bueno, pero hoy en día Futre habla de Aragonés casi como si fuese uno de sus padres futbolísticos. A propósito de Simeone, se cumplieron la semana pasada, bueno, antes del partido, 15 años de cholismo, de que Simeone había debutado un día como jugador y al día siguiente fue entrenador de Racing. Y Ujú. también igualó al hombre que acabas de mencionar, a Luis Aragonés, como el entrenador con más victorias en la historia del Atlético de Madrid, con 308 victorias en todas las competencias. Así que son los dos nombres por excelencia del Atlético de Madrid. Sobre el incidente, a mí me encanta Luis Suárez porque está en todas. Cuando Suárez vio que empezó el grito de Joao Félix, se le abalanzó a abrazarlo como diciendo, cállate la boca, que nadie vea. Y no Pero pudieron, pero trataron. fíjate sus redes sociales. ¿Qué hizo Suárez después del partido? Sí, lo fue a abrazar. Después quisieron vender como que el. Como que el. Puso una foto con Joao Félix. No Sí, puso una foto con otro jugador. sí, sí, sí. Y después la quisieron vender que había sido a Lodi que le había dicho. No cuajó. No, En fin. no, no, no. Eh, ahora sí, derby del próximo domingo. 4:15 de la tarde, hora de España, 10:15 de la mañana en el este, 7:15 de la mañana en el Pacífico. Poquito más de aire para el Atlético de Madrid. Los dos van a tener, bueno, el Atlético va a tener una semana para prepararse para ese partido. Probablemente recupere jugadores. Serán 6 días en el caso del Real Madrid. Eh, la temporada demuestra que es imposible estar en todos lados. Incluso la temporada demostró ante un equipo como el Chelsea, que si bien es cierto está en transición después de la llegada de Tuchel, es un rival que tiene una cantidad y una calidad de recursos de mitad de cancha hacia adelante, que claro, no era fácil para el Atlético ese partido. Y hoy en día todo el mundo, pegarle al Cholo, pero en el fondo es como que el rival, quizá lo vayamos a ver en el contexto de la temporada, contra quién, en el caso de ser eliminado, cosa que no sabemos si lo va a hacer contra quién, habrá sido eliminado o habrá sido esa derrota que puso contra las cuerdas al Cholo. Pero bueno, paso del resto. Derby, Jaime. ¿Cuál es tu sensación del partido? Que la planificación del Atlético cambia por completo. Porque ya no tiene que ganarlo. Si lo gana, perfecto. Pero ya no tiene que ganarlo. Es más, si lo pierde, el Atlético puede llegar a la siguiente jornada de Liga con 5 puntos de ventaja. Porque 3 días después del derby juega el pendiente frente al Atlético Club de Bilbao. Uh-huh. Entonces, esa Hay un diferencia punto. que pierde la puede volver a recuperar. O sea, juega mucho menos presionado. ¿Te parece que a Simeone le preocupa el mano a mano que se definiría si el Atlético no gana este partido? Yo creo que ese mano a mano está perdido. Yo creo que ese mano a mano está perdido. Así lo gane. Porque para ganarlo, o sea, tiene que golearlo. Y en gol diferencia está 3 fue el partido, ¿no? 2-0. 2-0. Claro, él tiene que hacerle, para ganar el mano a mano tiene que hacerle 3. Y que el Madrid no le haga ninguno. Claro. Porque si es 2-0 y 2-0 se van al gol diferencia, donde el Atlético tiene una ventaja, pero esa, digamos, no es una ventaja escrita en piedra. Si tú tienes una ventaja en enfrentamiento directo, da lo mismo lo que pase en el resto de la temporada, Hoy es no de vas más a 8. vender esa Hoy es de ventaja. más 8. Pero si le gana 2-0, estamos hablando de un incremento de 4 goles, porque son 2 que está sumando y 2 que el rival está restando. Claro, exacto. Pero no es una diferencia Bueno, definitiva. primero hay que hacer un gol. Digo, tiene que hacer y después tiene que hacer el segundo, que no le Sí, lleguen. sí. Pero Pero me bueno, parece volvemos que al es eso. partido. Perdón por la interrupción. No, me parece que es eso. Me parece que Simeone no nos va a dar una versión extremadamente ofensiva y extremadamente vistosa. Sobre todo porque él fue con esa propuesta a Valdebebas y no la vio. Y porque hemos hablado mil veces que este Madrid sufre más a los equipos que lo esperan que los equipos que lo salen a buscar por la calidad de su mediocampo. Y el ejemplo más cercano está el Atalanta. Si el Atlético lo espera, le va a hacer más daño. Y yo creo que la respuesta correcta, más allá de que sea líder de la liga y que tenga 5 puntos, es esperarlo. Depende de dónde. ¿Dónde?
porque si lo esperás demasiado atrás, fíjate cómo apareció Casemiro llegando en el partido de la ida, marcando un gol fundamental, y después el Atlético no pudo reaccionar nunca. O sea, yo creo que el Atlético se siente cómodo y se veía en el final del partido contra el Villarreal tirándose atrás, porque defienden la épica allí. Bueno, ahí tenía una ventaja de 2 goles. Pero si el Atlético arranca y no tiene una alternativa para poder salir, cosa que ya le ha pasado, le pasó el problema que le ocurrió contra el Chelsea, Jaime, le ocurrió en el partido contra el Real Madrid también, donde te recuerdo que Suárez salió frustrado y que Joao Félix salió frustrado también. Entonces la pelota no les llegaba, tenían que lidiar con el balón en condiciones muy difíciles. Entonces yo creo que el Atlético, más allá de que el empate le sirva, no puede plantear un partido con un bloque tan bajo. Yo creo que lo va a hacer. Solamente. No, yo creo que lo va a hacer. Yo creo que lo va a hacer. Yo creo que, sobre todo porque la cantidad de goles que comenzó a recibir el Atlético con esa defensa tan adelantada es muy alta. O sea, el Atlético, de los 17 goles que le han hecho, es el arco menos, de los 16 goles que le han hecho, es el arco menos vencido de Europa. 10 se lo han hecho algo así como en los últimos 8 partidos. A medida que ese bloque perdió a los extremos, entonces perdió la capacidad de presionar arriba, por ende el rival sale más fácil, la cantidad de goles empezó a subir tremendamente. Y una cosa, Oblak es un arquero extraordinario de arco, pero es un arquero que sufre mucho las defensas adelantadas. Y fíjate el gol frente a Levante el otro día. El gol del Chelsea es una cosa aparte, pero el gol frente a Levante es una pelota que un arquero veloz, como Ter Stegen o como Neuer o como Keylor, que ya por su velocidad de piernas te juega mucho más cerca, mucho más en la media luna o un poquito más allá, son pelotas que esos arqueros hubieran ido a trabarlas afuera. Oblak, como no le da, retrocede, porque protege el arco. Y claro, ahí, por esa vía o de esa forma, le han marcado muchísimos goles al Atlético en los últimos partidos. Uh-huh. Bueno, entonces, el Atlético, después de este resultado, puede jugar el empate y después del empate verá diferencia en el mano a mano. Bueno, si ese empate la perderá, o sea, ante igualdad en puntos al final de la temporada, el Real Madrid le ganaría la posición. Entonces, pero bueno, desde el punto de vista, sobre todo de la fe que recupera en la victoria contra el Villarreal, en un partido que siempre se sabe que los duelos entre Simeone y Emery son de características muy tácticas y muy cerradas. Bueno, el Atlético creo que lo mejor que mostró, aparte de la victoria y de la rebeldía de Joao Félix, es el hecho de la versatilidad que, pese a todas las dificultades, parece que no la ha perdido. Sí. Simeone dijo en algún momento había que ganar como sea, cuando sea, donde sea, y ese fue el partido que había que ganar donde sea, como sea y donde sea. Mucha gente le da mucho mérito al Villarreal y que mereció más. Yo creo que el Villarreal lo complicó más al Atlético en el partido del 0-0 en el Metropolitano que el del sábado. Pero es una victoria que llega en un momento determinante de la temporada, porque ya había run, porque ya la tabla se veía diferente. Ahora, hay una cosa, Vizca, que yo siempre discuto, y una cosa es la tabla y otra cosa es la perspectiva de la tabla. Y en toda esta racha de resultados y tal, a mí nunca me pareció que el Atlético, o realmente el Atlético, no perdió tantos puntos. Es más, el Atlético ganó un punto. Porque el Atlético empata un partido postergado, es decir, suma un punto que no tenía. Pero claro, a medida que los equipos fueron pagando sus partidos pendientes, sobre todo los 3 de arriba, la tabla fue siendo más real, porque hay un momento donde el Barça, si no me equivoco, estaba a 10 puntos del Atlético, una cosa así. O más, me O parece que más. a 12 o a 13, creo. Claro, pero debía un partido más también. Entonces la tabla se ve horrible porque se ve una diferencia abismal, que es una diferencia real, pero cuando ves el número de partidos no es tal. O sea, lo más real que ha estado la tabla desde que arrancó el campeonato es esta, y todavía le faltan a 2 equipos 2 partidos. Sí, lo que veía ayer es que en los últimos 10 partidos, el mejor de los 3 es el Barcelona.
cuanto a los resultados que ha sacado. Y creo, llegando a ese punto que mencionabas de los puntos perdidos por el Atlético de Madrid, que los que te dejan peor sensación son el empate sobre la hora en casa contra el Celta, en un partido que no pudo rematar el Atlético. Ahí ya está empezando a complicarse con las ausencias de Hermoso, si no me equivoco. ¿Quién más había caído por COVID ahí? Ferreira. Después Dembélé. Ferreira fue lesión, no COVID. Correcto. Pero había alguien con COVID allí, aparte de Hermoso. No me acuerdo quién cayó con Hermoso. Me parece que Ferreira tiene COVID y después se lesiona. Correcto, las dos cosas. Dembélé, Joao, Herrera. Ahí va. Herrera, lesión, COVID. Sí, y creo que Ferreira es COVID, lesión. Correcto. No, COVID, lesión, correcto. Lemar también cayó ahí. Lemar también cayó ahí. O sea, y ahí empezamos a hacer marcas en ese plantel. Y cuánta gente que se ha contagiado, lamentablemente. Bueno, es un reflejo un poco también de los tiempos que estamos viviendo. ¿Barça? Sí, Barça. Te decía, el segundo partido, inesperado para mí, que por ahí son 3 puntos, es el Levante de local. Porque en el peor de los casos, ese partido del Atlético te lo traba y te lo termina empatando. Pero nunca perdiendo. Sí. Y como está viniendo ahora la fortuna, ese partido se perdió y el del Betis se empató. Sí, pero bueno, ahí está. Bueno, no, Barça entre el del Celta se empató, el del Betis no. El del Celta se empató, sí. Me quedé en el... El del Celta sí. Y el otro es el Levante, correcto. Pero decías, el mejor de los últimos 20, el Barça. El Barça es el segundo 10. En los últimos 10. Bueno, en los últimos 20, el Barça es el segundo mejor equipo de Europa. Superado solo por el Manchester City. Así son los números de Koeman. Koeman metió la 7ª victoria de visitante consecutiva. Cosa que solamente había logrado el Pep Team y el equipo de Villanova. O sea, el Barça está donde está por el lastre del mal arranque, más no por su presente. ¿Y el lastre del mal arranque de dónde venía? Del señor que está durmiendo en la comisaría de las Corts. Sí. A ver, es que lo que ha toreado Koeman es impresionante. No, te digo porque arranca, Jaime, arranca. Sin Suárez, Vidal, Rakitic. Messi no arranca, acuérdate, Messi no arranca. Messi no arranca. Messi tocado. Bueno, es que el astre del Barça es el mal arranque. El astre del Barça es Cádiz, Metropolitano. Porque ese partido del Metropolitano es otra liga sin ese partido del Metropolitano. El Atlético tiene 2 menos y el Barça tiene 2 más. Bueno, no, el Atlético tiene 2 menos y el Barça tiene 1 más. Correcto. Estás hablando del 54 a 56. Todavía con el Atlético esperando ir al Camp Nou. Es otra liga sin ese partido. Sí, de acuerdo. Y bueno, y el comienzo de la temporada, pienso en otra variable más. Pedri debutando, Trincao debutando, desdebutando, que llegó un poquitito más tarde. Fati lesionándose, Piqué lesionándose, Roberto lesionándose. Bueno, eso es posterior. Y ahí está lo que decías del mérito de Koeman, ¿no? Por ahí leía que Laporta está pensando en Arteta. Bueno, harina de otro costal. Vamos a hablar de la victoria entonces. ¿Viste la imagen de Laporta abrazado del busto de Messi? Lo vi. Bueno, en fin, lo que hay que hacer para ganar las elecciones en el Barça. Pintoresco, en fin, por decirlo menos. Sí, no pasa nada. La victoria contra el Sevilla, Jaime. A ver, ¿qué hay detrás de todo eso? Aparte de todo lo que... Ya el partido me parece que está masticado, digerido y etcétera. Entonces, ¿qué es lo más importante que te dejó de esa remontada del Barça y ese, si se quiere, reenganche sobre todo a la vista del resultado del Real Madrid? Que Koeman cree en la liga, que Koeman ha priorizado la liga, porque Koeman tenía un as bajo la manga y tenía 2 oportunidades para tirárselo al Sevilla, en la liga o en la Copa La Vuelta, y se lo tiró en la liga. Es decir, le tiró la carta más alta y le funcionó. Pero creo que, claro,
ya ese factor sorpresa, ese factor de que le sales al rival con un planteamiento inesperado y que se lo ganas en la pizarra, ya no lo va a tener el miércoles. Y eso para mí es un ejemplo, es una exposición de que él ha priorizado la liga, de que él piensa que esta liga es ganable. Y pensando en que esta liga es ganable, Vizca, te pregunto, pensando en Madrid y Barça, ¿no? Que son los que le pueden quitar la liga al Atlético de Madrid, ¿qué es más asequible? ¿Ir al Metropolitano y recibir al Barça en el Di Stéfano? ¿O ir al Di Stéfano y recibir al Atlético en Camp Nou? Creo que lo segundo. Lo del Barça, ¿no? Sí. Yo también. Yo también. Yo creo que este Barça está en condiciones de ganar en el Di Stéfano. Y me sorprendería si no le ganara al Atlético en Camp Nou. Y estás hablando de una liga distinta. De una definición inesperada antes de Navidad. Bueno, mucho de eso también. El Barça va a mirar de reojo. Tiene un partido contra Osasuna, pero va a mirar de reojo, de reojito, el encuentro del derbi, porque me parece, Jaime, que ahí se juega mucho. A ver, el Barça va a jugar el sábado contra Osasuna, sábado 9 de la noche, hora de España. Entonces, va a tener la posibilidad de ver un poco qué es lo que hace. Recordar que allí no la pasó bien el Real Madrid, pero eran otras circunstancias. La nieve, un partido muy difícil, y que no es un campo donde el visitante se sienta muy cómodo, más allá de lo que estabas marcando. Son 7 triunfos fuera de casa para el Fútbol Club Barcelona en la Liga, consecutivos. Entonces, uno piensa, bueno, no va a jugar Pedri, en fin, pero yo creo que es adelantarnos un poquito en la película. Vamos a situarnos un poquito en lo que ha sido esto. Entonces, ya me has contestado. Koeman cree en la Liga, el equipo lo ratificó. ¿Por qué jugó tan mal el Sevilla? Somos injustos si hablamos más de carácter y jerarquía que si hablamos de temas tácticos. Porque el Sevilla tiene 15 partidos sin ganarle a uno de los 3 grandes. Y estamos hablando de uno de los mejores Sevillas de la historia. Estamos hablando de las 2 mejores décadas de la historia del Sevilla. En Liga, porque en la Copa le ganó el Barça. Sí, en Liga. Y el Sevilla nos da esto. Y tú ves la otra cara de la moneda y es el peor Valencia de la historia. Y fue y le sacó un punto al Barça y le vendió una derrota con sangre, sudor y lágrimas al Atlético de Madrid. Y le metió 4 al Real Madrid en Mestalla. Son cosas que van más allá del 11, del planteamiento. Creo que tiene que ver con la jerarquía, con la historia, porque, ojo, no es Lopetegui. En esas 15 rachas está Emery, está Machín, está Lopetegui, está Sampaoli, están todos. Sí, creo que hay hasta un interinato de Caparrós que algún partido debe haber ligado contra los grandes. Sí, exacto. Inoportuno, ¿no? Porque también, bueno, el refuerzo del Papu parece que no... Va a llevar un poquito de tiempo para meterlo. El Papu no es Banega, el Papu es el Papu, y bueno, Banega es más mediocampista, el Papu es más atacante, no es la misma posición. Entonces, allí si Lopetegui pretende encontrar a un jugador que está echando mucho de menos... Para mí la palabra fue decepcionante, porque sí, el Papu no tuvo un buen día. Pero, Vizca, esta es la oportunidad más cercana desde los 40, donde el Sevilla fue campeón, que el Sevilla ha tenido posibilidad de pelear por el título real. Porque fíjate, ¿qué pasaba si el Sevilla le ganaba al Barcelona? El Sevilla hacía 51. Y tiene que jugar un partido pendiente en su estadio frente al colista Elche, o uno de los colistas Elche. O sea, el Sevilla podía cerrar la semana con 54, o sea, por encima del Madrid y el Barcelona. Sí, correcto. Podía terminar la semana segundo. Y fue un equipo apático, sin actitud, hasta timorato por momentos. O sea, no fue un equipo que salió a aferrarse a una oportunidad histórica y que no pudo ante el rival. No, nunca
ese partido nunca se dio, eso nunca pasó. Sí, ciertamente una oportunidad perdida. ¿Qué sacamos de la detención de Bartomeu y de la situación, un poco más del tumulto deportivo del Barça? O sea, sabemos muy bien que hasta que no haya elecciones, hasta que no se aclare todo ese frente, Jaime, la parcela deportiva tiene que encapsularse, aislarse de toda esa atmósfera, cosa que me parece que Koeman ha hecho muy bien y los jugadores lo han respaldado. Pero o sea, ¿por qué ocurre ahora? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Es el tema electoral? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto, de acuerdo a tu visión? No creo que sea el tema electoral porque me parece que no le beneficia particularmente a ninguno de los tres candidatos, ni a Freixas, ni a Font, ni a Laporta, porque no hay una línea continuista. Es decir, esto, si habría una línea continuista, te diría, bueno, sí, están afectando a la candidatura a la línea continuista. No, no, no lo hay. Siempre supimos que la gestión deportiva del Barça era terrorífica. No, no hay que entrar en los números finos para entender que es un equipo que ha despilfarrado dinero y que es el equipo que peor ha invertido su dinero porque los nombres están a la vista. Pero ya lo del Barça Gate era un paso más allá. Una persona o una directiva que contrata o que se le acusa de contratar con fondos de la institución a una empresa para difamar a los empleados de esa institución, no hay que ser un genio o un abogado para entender que eso no va bien y que más allá de que no está bien, esos fondos no pueden ser destinados para eso. Entonces, ahí ya tienes un caso que, corrígeme en fechas, Vizca, pero es hace un año más o menos que esto reventó. Sí. Y un año después hay un Poco más de caso un año, mucho. poco más de un año. Creo que había sido ya alrededor de la salida de Valverde, por ahí me parece que se había juntado allí en aquel mes de Sí. enero, Jaime. Bueno, y esto ha llevado a la situación en la que está. Yo no creo que haya en el mundo un equipo que tenga una peor imagen institucional que el Barcelona. Leía por allí en la prensa inglesa, si consideráramos a los clubes, decían ellos, a los clubes grandes de España, o sea, el Barça y el Madrid, como empresas que deben presentar un balance de su estrategia, de sus inversiones, estas empresas, por sus propios accionistas, si fuesen empresas que cotizaran en bolsa, una asamblea de accionistas hubiese despedido a los administradores porque realmente han cruzado todo el endeudamiento, la ineficacia de los refuerzos, la toma de decisiones, la desprolijidad como en este caso. Es tremendo. Y lo que está ocurriendo en estos clubes con socios que pagan la cuota es que yo no sé qué piensa el socio. Ahora lo vamos a ver. Bueno, aunque decías muy bien, no hay una línea continuista, pero el socio se expresó en el Barça y dijo, este señor se tiene que ir. Y me parece que a la vista de todo lo que estaba ocurriendo, Sí, pero, resultaba inevitable. pero este señor, el problema, Vizca, a ver, yo entiendo todo el tema emotivo de que los clubes son de sus socios y que mucha gente esté en contra de los clubes empresa, porque hay ejemplos que hacen que la gente esté en contra de los clubes Correcto. empresa. Pero ese señor que es propietario de un club, entiéndase, Daniel Levy, que es un gran ejemplo para poner sobre la mesa, entiende que eso tiene que funcionar para que sea rentable para él Uh-huh. y que al final del día él va a querer que recuperar su inversión, Uh-huh. sea en forma de títulos o sea en forma de dinero, pero él no va a ir a la pérdida. Cuando un club pertenece a sus socios, y por eso cada vez hay menos socios, menos clubes con esta estructura, en España son 4, Athletic Club, Madrid, Barcelona y Osasuna, la única rentabilidad es el éxito deportivo. Entonces, el socio no le presta especial atención a las finanzas del club siempre y cuando los resultados sigan llegando. Y a Bartomeu no se lo come las deudas, el más el gasto en Dembélé, el haber excedido el presupuesto, el casi que hipotecar el estadio. No, se lo come el 8-2 contra el Bayern de Múnich. Eso es lo que se lo come a Bartomeu. No Y se el lo... Burofax. Y el Burofax.
O sea, se lo comen dos cosas deportivas. Y el club está en este desastre institucional hace tiempo, pero como los resultados seguían viniendo, el socio no levantó la voz. Eso no le iba a pasar a Daniel Levy. Y eso no le iba a pasar a Florentino, obviamente, porque Florentino, por más que esté en un club que tiene esta estructura, es imposible que no sea el presidente del Real Madrid por los requisitos que existen para que sea electo. Sí, lo que decías muy bien. Siempre ha habido una temporada donde el Real Madrid ha ganado algo y por pequeño que fuera, me parece que ha tapado lo peor de la posible tormenta en su contra. Semifinales de Copa, Jaime. 1-1 en una de ellas. Ventaja para el Levante, que está pasando por un buen momento. Supera incluso por 2 unidades, aunque tiene un partido más al Athletic Club en la tabla de posiciones. Definen en su casa. Y del otro lado, la ventaja que tiene el Sevilla yendo a Camp Nou. Brevemente, ¿cuál es tu sensación de lo que vamos a ver esta semana? Y sobre todo en el caso de la de Sevilla-Barça, ¿qué impacto puede llegar a tener dentro de las esperanzas que el club catalán, si es que lo ves eliminado, había puesto sobre esta Copa? No lo veo eliminado. Yo creo que el Barcelona remonta. Yo creo que el Barcelona remonta y ahí es donde van a estar las expectativas en el Sevilla. En 15 días se le escapa la Champions, que no la iba a ganar, pero estaba para más que el papeloncito frente al Dortmund. Se le escapa la oportunidad de pelear por la Liga hasta el final, de mérito de ellos. Y si se le escapa la Copa del Rey, es para mirarse a sí mismo y decir, bueno, tenemos al mejor fichaje de invierno, hemos traído a Rakitic, no dejamos ir a Koundé, tenemos a Diego Carlos, tenemos a Ocampos, porque no pudimos dar el salto de calidad que tanto habíamos ganado la Europa League. Exacto. Competido contra el Bayern. Exacto. O sea, es para, como dicen los españoles, es para hacérselo mirar. Pero no ha pasado todavía. Pero tu sensación es de que es revertible para que el Barça lo puede dar vuelta. Sí, para mí es revertible para el Barça. Pero vuelvo al punto del partido de Liga. Supongamos que el Sevilla llega a la final. Para mí es un premio consuelo para la expectativa que había generado este Sevilla. Y del otro lado... Si gana la Copa es ilusionante eso. Sí, pero me parece que este equipo estaba para más que para la Copa del Rey. O sea, yo creo que con la ilusión que había en este Sevilla, era más importante los cuartos de la Champions que la Copa del Rey. Había más ilusión por pelear la Liga que la propia Copa del Rey. Y en el otro lado me parece que el Athletic Club lo da vuelta. Me encantaría que Levante se meta, porque me parece que Paco López es un entrenador extraordinario, que este Levante tiene cosas muy, muy buenas, pero me parece que el Athletic... Y ojo, cuidado que el Athletic de repente agarra y te gana 2 copas seguidas, porque tiene que jugar la del año pasado, la semana antes de que se juegue la final de esta. Bueno, veremos. Yo no me voy a mojar en el partido del Sevilla-Barça, porque lo veo complicado. Pero yo le voy a poner una fichita al Levante. Yo creo que el Levante está compitiendo bien y me da la sensación de que tiene, pues puede, bueno, vienen de empatar justamente el fin de semana, el viernes, o sea que es una historia muy pareja, muy pareja. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el desenlace. Bien. Toquecito de la Premier para cerrar, aparte de que en Italia ganó el Inter, de que volvió a ganar el Milan, de que se dejó puntos la Juve. Mucha gente dice, Lukaku, ¿cuántos goles que está haciendo en la Serie A? Pero se esperaban más en la Champions para Lukaku. Es la insatisfacción de la gente. Dice, Lukaku ha hecho lo mismo exacto que había hecho en el Everton, incluso en algunos partidos en el Manchester United, pero no ha logrado dar ese salto de calidad para poder convertir al Inter en un equipo más fuerte en Europa. Sí, a ver, se critica mucho España, ¿no? Y el momento de España en Europa. Ya hablamos de los clubes italianos, que ha sido vergonzoso su paso por Europa. Entonces eso te marca que quizás hoy Italia es la quinta de las 5 grandes.
Corrígeme si estoy No, exagerando. a Francia le queda uno solo, ¿eh? ¿Es la cuarta de las 5 grandes? Correcto. Ya. Eh, y el... Aunque, por ejemplo, tuviste en la temporada pasada una eliminación del mejor equipo italiano a manos del segundo equipo francés, Claro, que Lyon. o ni siquiera el segundo, Sí. Bueno, porque en la tabla iba como séptimo, ¿no? bueno, ¿y cuál era uno de los mejores jugadores de la Serie A? El Papu Gómez. Y en el Sevilla, que el Sevilla lo hemos diseccionado, desentona. Por ahora, Por ahora. por ahora. Bueno, entonces, el City va al galope. Mucha gente se quedó colgada de la presencia del Kun Agüero en la formación frente al West Ham, cuarto en la tabla de posiciones, con la mejor campaña desde los años 80, Jaime. O sea, nunca en la Premier había hecho una campaña así el equipo del West Ham. Y bueno, Guardiola lo defendió, no porque le caiga muy bien el Kun, sino porque dice, en algún momento le tengo que dar minutos. Y yo sabía que iban a ser 55, 60, y después decía, nos costó mucho el partido porque no jugamos bien para poder brindarle oportunidad al Kun de estar mejor. No se puede negar que la jugada del gol del empate del West Ham es una pérdida de balón del Kun, pero también es un saque de banda que hace en su propio terreno, en sus 30 metros de campo o 25, el Manchester City, y que es una pelota que no protege bien porque no lo protege bien Agüero. Entonces, estoy con Guardiola en esto, Jaime, de que en algún momento lo tenía que poner y que a Agüero le va a venir muy bien cuando entre en ritmo en el tramo final de la temporada, cuando se definan las copas y si es que el equipo sigue avanzando en la Champions. Porque la sensación que queda, por lo visto este fin de semana, es que el United, me hablabas Ya, del Sevilla, se pero acabó. el United en los partidos que ha tenido que ir a ganar contra los grandes o ha empatado 0-0 o por ejemplo fue goleado contra el Tottenham. Sí. Entonces uno piensa que con el momento que está viviendo el City, con las posibilidades infinitas que tiene Guardiola, casi puede armar dos equipos. El otro día era para que hiciera 5 cambios que no le permite el reglamento en Inglaterra. Pero ciertamente me parece demasiado City. Y en algún momento me gustaría, ¿sabes qué? Se lo vamos a plantear a Victoria y a Pepe, hacer una separación de los clubes nuevos ricos, clubes estados, para ver la diferencia que hay entre los proyectos. Porque todos tienen dinero, todos tienen mucho dinero, todos en algún momento han curvado la línea de la ley para poder meter sus fichajes importantes. Entonces, igualmente son proyectos distintos, Jaime, porque aquí los entrenadores han tenido peso y en los otros, por ejemplo en el Chelsea, en el París, el entrenador es un fusible que se cambia rápidamente, se quema y se cambia. Bueno, aquí me parece que los entrenadores han tenido peso porque lo entrena este señor. Porque creo que Mancini Y Pellegrini, y volaron rápido también. Y ni hablar bueno, de Mark pero Hughes. está bien, pero Mark Hughes, ¿cuándo se va? En el 2011, ¿no? O sea, hace 10 años. Sí. Ahí estuvo 2 años Mancini y 2 años Pellegrini. Después vamos a hacer el repaso y nos Bueno, vamos a poner a, o sea, para no irnos del City, ¿tienes tu teléfono a la mano o lo estás usando para hablar? Ah, mira mi último tweet. Porque hice una gráfica, los dos mediocampos más goleadores de Europa son el, el Manchester City y el Real Madrid. ajá. Y cuando armaba esto, Vizca, me pareció impresionante que los tres mediocampistas, o que los tres, o sea, las tres posiciones de mediocampistas suben 21 goles. Casi Uh-huh. la mitad de los goles del Manchester City son marcados por los tres mediocampistas. Bueno, Rodri, el cabeza de área, y después, en gran medida, Gundogan y De Bruyne y compañía. Y claro, ese 9 tan sacrificado que tiene, que a veces es Gabriel Jesús, que a veces es Foden, que a veces, bueno, el otro día fue Agüero, Sí, es que un 9 que ha jugado hasta Maresa, o claro, sea, es un 9 que se sacrifica mucho en pos de que todo lo que pasa a su alrededor sea lo que marque
la diferencia goleadora. Y me parece que así Pep ha logrado maquillar o controlar o contrarrestar que no tiene un gran goleador como lo tienen otros equipos poderosos de Europa, sino que él tiene un gran colectivo y por eso se reparte tanto la cuota goleadora. Ya lo hemos hablado, esto del tema de lo que Guardiola decía. A Guardiola dice, tenme un equipo con 10 mediocampistas que los pongo y los hago jugar. Y eso es lo que maneja. Le gusta manejar la pelota, controlar los partidos, brindar alternativas dentro de un mismo partido, buscar la vuelta a cómo modificar posiciones para cubrir espacios en la cancha, para poder sorprender al rival, para poder lograr lo que él busca, que es no solamente ganar, sino ganar de la forma que a él le gusta. Pero bueno, cerrando, acá estoy viendo la gráfica extremadamente interesante. Los 4 goles del delantero centro son los 4 goles de Gabriel. En la Liga el Kun no ha marcado. Y claro, hay 2 posiciones que son las más goleadoras, el extremo derecho y el interior izquierdo, ¿no? En total, entre las 5 posiciones ofensivas, son 20, 30, 43 goles, contra en el Real Madrid 17, 30 goles. O sea, hay 13 goles de más en el equipo del City, que además, Jaime, tiene en la temporada solamente 2 derrotas. Tottenham, o sea que hay Leicester. Claro, el día de los 6 goles de Leicester. 5. 5, los 3 penales y 5 goles. Sí, fueron 3 goles de Vardy. 3 goles de Vardy, eso fue. Correcto. Creo que es la única de las 5 grandes que está sentenciada, me parece. Sí, y me parece que el resto de los puestos, quizá el del United está seguro en Champions, pero el resto de los puestos, como no sé si Solskjaer decide o él ve, no tengo para pelear arriba, lo que tengo que hacer es conservar puntos. El empate contra el Chelsea me permite esa sensación de conservar eso, de seguir creciendo también y de ver si los dirigentes o los dueños le van a seguir teniendo paciencia y confiando en él, en el entrenador que va a seguir creciendo mientras el equipo va a seguir creciendo. Esa es una decisión que ya veremos cómo se toma más adelante. Hay quienes dicen que Nagelsmann podría ser el elegido para sustituirlo. Eso se verá. Pero los otros puestos, Jaime, o sea, del tercero para abajo, donde está un Leicester, con muchos lesionados, con una eliminación en Europa League que por ahí le viene bien, pero con un rendimiento que otra vez, cuando llegue el momento de cerrar la temporada, veremos si no le pasa lo que le pasó en la anterior. Con equipos que están muy apretados, muy apretados. O sea, desde el tercer lugar, el cuarto creo que es el Liverpool ahora. No, después es el West Ham United. Bueno. Es Leicester 49, West Ham 45, Chelsea 44, Liverpool 43, Everton 43. Y de ahí ya hay un salto de casi 5 puntos al Tottenham. Correcto. Y los primeros 6 tienen todos 26 partidos. El Everton y los Spurs tienen 25 partidos. O sea, el equipo de Ancelotti, hipotéticamente ganando ese partido pendiente, podría saltar a los puestos de Champions. Lo que ocurrió este fin de semana, Jaime, es que para más fuerza, darle fuerza todavía a la postura de campeonato, al posicionamiento como casi seguro campeón al Manchester City, es que el City le gana a un rival que viene abajo, que está en los 4 puestos primeros de la tabla, pero luego, o sea, el segundo, el tercero y el quinto, ninguno de ellos gana. Y el que gana es el Liverpool, que venía al cabo de 4 derrotas consecutivas en Liga, el Everton, que está compitiendo muy bien, y el Tottenham, que se enfrentaba a un equipo de la zona un poco más baja de la tabla de posiciones. Bueno, el Everton también le gana al Southampton, que hace, si la memoria no me traiciona, 9 partidos que no gana. Pero allí, en esa zona, y con el posible crecimiento del Tottenham, vamos a ver, me parece, la parte más jugosa de una campaña que promete mucho. Cosa que en España, si el Sevilla no pincha mucho, me parece que los 4 puestos de Champions están bastante decantados. Ojo ahí. Bueno, es que Sevilla ya creo que se va a ir de Europa.
Ojo con el equipo del ingeniero, ya lo tiene ahí sexto. El Betis es otro de los equipos que ha hecho un gran 2021. Está ahí metido. ¿Sabes qué? Estaba haciendo un ejercicio, Vizca, de aquellos ejercicios tontos y sin sentido que hago yo, pero estaba viendo en las diferentes ligas cuál es el mejor clasificado que no ha estado en Europa, porque me parece que este año ha habido un impacto directo en el desgaste de los equipos europeos. Y tienes en Inglaterra el West Ham, que es el cuarto, es el que más arriba está. Tienes en la Bundesliga el Wolfsburgo, que es segundo. Tienes en España el Betis, que es sexto. Tienes Francia, Lyon. a Lyon tercero, que no está en Europa. Y en Italia, ahí sí te la debo. No me acuerdo cuál es el que está. No, pues el Milan está ahí en Europa. Me parece que es el Sassuolo, que está ahí arriba. Sí, correcto. El... La Roma está en Europa League, sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Roma va a jugar contra el Shakhtar. El Un Sassuolo, que es partido. octavo. O sea, la liga que menos impacto ha tenido en el desgaste de los equipos europeos, que nadie lo ha podido aprovechar, es Italia. Con el asterisco de que el Inter quedó eliminado en diciembre. Con el asterisco de que el Inter quedó eliminado en diciembre, lo cual no es un asterisco menor. No, para nada, para nada. Sí. Bueno, te he fallado con el tiempo, Jaime. Pero bueno, estamos dentro del límite de los 60. Nos reencontramos el fin de semana. ¿Me Hay parece bien? derbi de. Sí, sí, hay derbi de España, hay derbi de Manchester, hay derbi de Madrid. ¿Qué más se me escapa por allí? O sea, hay un Liverpool. No, ese es el jueves. El Liverpool-Chelsea se va a jugar el jueves. En fin, hay un poquito de todo. Así que. Bueno, no es lo que le llaman el clásico alemán. El Dortmund contra el Bayern. El Bayern contra el Dortmund. Sí, es en Múnich. Correcto. También ellos juegan el sábado. Y en Francia hay. ¿Qué hay en Francia? Hay un Lille Olympique de Marsella. No, no hay ningún partido de los llamados tradicionales del fútbol francés. No, no hay. No, Hay un PSG Bordeaux, pero. Un Bordeaux PSG, pero ninguno de los, digamos, grandes rivalidades tradicionales. correcto, Jaime. Así que ya será antesala de Champions. Por lo tanto, si te parece, lo dejamos aquí y nos encontramos en el próximo Fútbol Infinito. Lo que usted diga, ha sido un gusto como siempre. Un abrazo para todos. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.